aplauso al Señor entonces, aleluya. Si tú lo crees, dale fuertes palmas al Rey. Estamos empezando tiempos nuevos, tiempos diferentes, en donde tendremos un año de crecer. Y yo quiero que vayas a la palabra de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. En la Nueva Traducción Viviente voy a compartir. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Lo repito de nuevo. El camino de los justos es como la luz del amanecer, o es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Vamos a orar, cierra tus ojos. Amado Dios, Espíritu Santo, tú tienes, Señor, el control de todo este tiempo, tienes el control de tu iglesia. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Y yo te pido que en esta mañana abras nuestro corazón y abras el entendimiento de tu pueblo, Padre, para poder recibir esta palabra y lo atesore en su corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Empezaba diciendo que este año estamos en un año de crecer, en un año de ir, como dice la palabra, que el camino de los justos es como la luz del amanecer que brilla cada vez más, de menos a más. Dile al que está a tu costado: vamos a ir de menos a más. Pero para ir de menos a más necesitas algo que todos necesitamos para poder ir de menos a más. Es por eso que en este mes vamos a tratar un tema sumamente importante, una serie de temas que se llama impulso. Dile al que está a tu costado: impulso. Para ir de menos a más necesitamos un impulso. Amén. Imagínate una pelota en una cancha. Está en estado de reposo. Alguien tiene que venir y darle un impulso para llegar al arco. Imagínate una flecha. Esa flecha, por más hermosa que sea, por más bien hecha que esté, necesita que alguien le dé un impulso y pueda ir del lugar donde está a un lugar distinto. Pueda partir de un lugar donde está a otro lugar. Un avión, para poder despegar de la tierra y elevarse para ir de menos a más, ¿qué necesita? Impulso. Dile al que está a tu costado: tú también necesitas un impulso. Amén. Mira, el impulso te hace llegar a lugares donde tú solo no puedes llegar. El impulso te va a llevar a lugares donde tú solo no puedes llegar. Entonces, mira, quiero darte una definición de lo que es impulso. Anótalo si deseas. ¿Qué cosa es un impulso? El impulso, dice, es la fuerza que nos empuja hacia adelante y es más poderosa que la suma de todas sus fuerzas. A ver, lo digo de nuevo, quiero que lo entiendas. Si tú no lo entiendes, no te vas a impulsar. Dice: impulso es la fuerza que nos empuja hacia adelante y es más poderosa que la suma de todas tus fuerzas. E incluso es más poderosa que todos tus talentos. Es más poderoso que
que todos tus dones. Esta fuerza es más poderosa que todas tus estrategias. Esta fuerza es mucho más poderosa que la suma de tus dones, de tus talentos, de tus estrategias, de tu sabiduría, de tus habilidades. Esta fuerza, dile que está a tu costado, esta fuerza es sobrenatural. Dile que está a tu costado, esta fuerza es sobrenatural. Así como esos objetos que acababa de mencionar, que para ir del lugar donde están a otro lugar necesitan un impulso. Tú también, como hijo de Dios, necesitas un impulso para salir del lugar donde estás e ir a alcanzar otros lugares. Amén. Necesitas un impulso, por ejemplo, para mejorar en tu relación de matrimonio. Necesitas un impulso para poder emprender un negocio. Necesitas un impulso para poder ingresar a la universidad. ¿Cuántos desean ingresar a la universidad? Amén. Necesitan ingresar a la universidad. ¿Por qué no? Adultos también ingresan a la universidad. ¿Cuántos necesitan un impulso para terminar su carrera profesional? Amén. ¿Cuántos necesitan un impulso para retomar sus estudios? ¿Cuántos necesitan un impulso para sacar su título profesional? Amén, gloria a Dios. Necesitas un impulso para todo lo que emprendas. Necesitas un impulso, es decir, en tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Necesitas que alguien venga y te dé un empujón y llegues al lugar que tienes que llegar. Necesitas un impulso, por ejemplo, para que puedas crecer en tu grupo de conexión. ¿Cuántos tienen grupo de conexión y han visto que todas las semanas les es difícil que alguien más se añada a ese grupo? Y si es tu caso, entonces di: necesito un impulso. Amén. Necesitas un impulso. Necesitas un impulso también para poder crecer en tu matrimonio, como lo inicié diciendo. Pero así como creces en tu matrimonio, necesitas un impulso para poder crecer en tu llamado. ¿Cuántos tienen llamado del Señor? Oh, ¿cuántos tienen un llamado de Dios? Amén. Necesitas un impulso para que crezcas en ese llamado. Necesitas un impulso para poder crecer. Es por eso que este año 2024, para poder crecer, y veo que varios hijos de esta casa están con el polo de crecer, entonces están con el deseo de crecer. Pero para que puedan crecer, necesitamos arrancar con un impulso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero tal vez digas: yo no tengo impulso. A veces no tenemos impulso. Nosotros no tenemos el impulso, pero alguien nos ofrece el impulso. Nosotros podemos generar el impulso gracias a ese alguien que está listo para empujarte y puedas despegar. Así como los objetos necesitan un impulso para que funcionen, nosotros los hijos de Dios necesitamos un impulso para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces este año, Casa Luz, a ver, levante la mano los que somos de Casa Luz. Oh, levanta la mano, quiero todas las manos levantadas en esta casa. Aleluya, Dios te bendiga. Este año vas a empezar con impulso. Amén, este año vas a empezar con impulso, porque el impulso nos hace alcanzar la promesa de Dios. El impulso nos hace cumplir la instrucción que Dios nos ha dado, y hay una instrucción para Casa Luz. Todo el que es de Casa Luz recibe esta palabra y atesora en su corazón. Hay una instrucción para esta casa y quiero compartir esta instrucción. Isaías 54, capítulo 54, versículo 2 al 3. Isaías capítulo 54, del 2 al 3. Amén. Lo encontramos en NTV. Isaías capítulo 54, versículo del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: agranda tu casa.
Amén. Estire sus brazos, agranda tu casa, dile. Construye una ampliación. El Señor quiere que construyamos una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en los gastos. Eso se llama fe. Extiende tu hogar y no repares en los gastos, porque el Señor te los va a proveer. Entonces dice la palabra: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en los gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Otra versión dice: extiende tu tienda, abre las cortinas, extiende tus estacas, te extenderás hacia adelante, te extenderás hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda, porque tu descendencia ocupará ciudades desalojadas, ocupará ciudades desoladas que están en ruinas, porque tú vas a entrar a levantar y vas a construir en esas naciones. Amén. ¿Cuánto le creen al Señor? Dale palmas al Rey de Reyes. Hay muchas ciudades que están en ruinas, hay muchas casas que están en ruinas, hay muchos lugares que están desolados, más ocupados por el enemigo. Pero en el nombre de Jesús, este año nos vamos a ensanchar, este año vamos a crecer, este año vamos a alcanzar metas que antes no alcanzábamos, sueños que antes no teníamos. Este año vamos a ocupar lugares que antes no podíamos alcanzar. Amado, cuando una flecha está en tus manos, no llega a su lugar, pero cuando esa flecha sale con un impulso, va a llegar al lugar donde tú no puedes llegar. Esa flecha eres tú en las manos del alfarero. Deja que el Señor te dé un impulso para que tú llegues a ocupar ese lugar que tiene el Señor preparado para ti. Amén. Y te voy a explicar a la luz de la palabra cuáles son los principios que debes tener, o cuáles son los factores que debes tener en cuenta para tener impulso. ¿Quieres saber? ¿Cuántos quieren tener impulso? Amén. Para que tengas impulso hay algunos ingredientes, hay algunos factores. Y uno de los factores para que tú tengas impulso y alcances tu meta, para que tú tengas impulso y haga realidad tu sueño, que para que tú tengas impulso y puedas solucionar el problema económico, para que tú tengas impulso y mejore tu matrimonio, para que tú tengas impulso y conquistes las promesas de Dios, entonces hay factores, y hoy vamos a estudiar el primer factor. Número 1, asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Dile al que está a tu costado: asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Si tú quieres arrancar este 2024 con un impulso y llegar a donde anhelas, entonces asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Amén. Y eso lo tenía bien claro Moisés. Por eso que Moisés, cuando fue llamado por Dios para poder rescatar al pueblo de Israel que vivía bajo la opresión y bajo el dominio de Egipto, Moisés en Génesis 33:15 le dice lo siguiente. Quiero que ustedes mismos lo lean. Génesis capítulo 33, versículo 15. Amén. Génesis 23, versículo 15. Dice la palabra en la Reina Valera: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le dijo Moisés. Moisés lo tenía bien en claro, que para poder llegar a cumplir la ordenanza, para poder alcanzar la promesa que Dios le ha dado, le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Otra versión dice, la NTV: si tú mismo, diga conmigo, si tú mismo no vienes con nosotros,
entonces no nos haga salir de este lugar. Amén. Entonces, observamos acá. ¿Qué necesitamos para conquistar las promesas? La presencia de Dios. ¿Necesitas impulso? Sí, necesitas impulso, pero para impulso para poder alcanzar la promesa. Necesito un impulso para poder alcanzar la promesa de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra qué hombres tuvieron ese impulso. Es decir, qué hombres para poder arrancar con impulso tuvieron la presencia de Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo del 13 al 14. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Yo lo tengo en una versión bien sencilla. Amén. ¿Estamos? Segunda de Samuel 18 del 13 al 14. Voy a leerte la versión La Nueva Biblia Viva. Tal vez más de uno dirán, ¿por qué tantas versiones? Es que hay versiones donde te presentan un lenguaje más sencillo. Entonces dice acá, escúchame por favor. Dice, David se hizo muy famoso después de su regreso, mató a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Luego puso guarniciones a través de Edom y fueron tributarios de David. Y me encanta la última parte de esta versión, por eso es que lo he tomado. Dice, el Señor estaba con David y le daba la victoria donde quiera que fuera. Seguimos entonces. Les estaba leyendo 2 de Samuel capítulo 18 capítulo 8 del 13 al 14. Estaba diciendo en este pasaje que David mató ¿a cuántos? A 18,000. Y algo interesante que termina diciendo este pasaje, dice, el Señor estaba con David y le daba ¿qué cosa? La victoria. Amados, yo quiero que observemos acá de la historia de David, los que conocemos de David. David, cuando era un pastor de ovejas, enfrentaba a osos. Luego fue subiendo, enfrentó a leones. Y no contento con eso, que mató a osos y leones, también enfrentó a gigantes. Lo hizo derrotar, o hizo retroceder derrotando a Goliat. Lo hizo retroceder al ejército enemigo. Entonces, y no solamente gigantes, en este pasaje dice que derrotó a todo un ejército. Es decir, David tenía el impulso, que es la presencia de Dios, iba de menos a más. Otro personaje que quiero leerte en la Biblia, que tuvo el impulso para poder alcanzar la promesa de Dios, y lo encontramos en la Biblia en Génesis capítulo 39, Génesis 39, 23. Génesis 39, 23. Amén, lo tenemos. Génesis capítulo 39, versículo 30 y 23. Génesis 39, versículo 23. Es que tengo acá letra muy chiquita. Ya, muy bien. Lo voy a leer
en la Biblia de las Américas. Ahí tienen la versión, lo puedes proyectar. He compartido la enseñanza antes de iniciar. Génesis capítulo 39, versículo 23. Dice la palabra, quiero que veas un ejemplo, cómo este hombre de Dios tuvo impulso para llegar a alcanzar la promesa. Dice, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Amén. ¿Me está entendiendo? José, algo han conocido de la historia de José. Alguito por ahí, vamos a hacer un poquito de repaso. José fue el penúltimo hijo de Jacob. ¿Estamos bien? Entonces José tuvo un sueño de parte de Dios y la promesa era que este José iba a ir a un lugar donde todos sus hermanos y aún su padre se iba a postrar o arrodillar frente a él. Pero para que llegue a ese lugar, vamos, ¿qué sucedió primero? José, ¿dónde estuvo? ¿A dónde lo llevaron sus hermanos? Al pozo. Lo llevaron al lugar más bajo. Y créeme que ese fue el inicio de José. De donde estaba en el pozo, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, José fue el administrador de esa casa. Y ahí va subiendo. Primero estaba en el pozo, luego fue esclavo. Después de esclavo fue a la casa de Potifar, ya era un administrador. No contento con eso, el Señor lo permitió que José pueda ser el gobernador o el que dirige la cárcel de la ciudad. Por eso dice que aquel responsable que estaba en la cárcel no supervisaba nada porque todo estaba bajo la responsabilidad de José. Empezó en el pozo. Luego fue a la casa de Potifar. Luego fue a cuidar o a dirigir la cárcel. Pero el Señor no lo iba a dejar ahí. Tenía algo más. De la cárcel, ¿a dónde se fue? Se fue a ser el gobernador de Egipto, la máxima autoridad después del faraón. Es decir, José fue de menos a más. No importa dónde te encuentres hoy, no interesa dónde partes, dónde sea tu punto de inicio. Lo que interesa que en el punto de inicio estés con el Señor. Lo que interesa es que en el punto de inicio tengas a Dios de tu parte para que tú puedas alcanzar la promesa que Dios tiene para ti, para que tú puedas llegar al lugar donde tú solo no puedes llegar. Por eso empecé diciendo, es una fuerza el impulso. Una fuerza muy superior a la que tú tengas, muy superior a todas tus fuerzas, muy superior a tu talento. Tú puedes decir, yo me sé la Biblia, pero eso no es suficiente. Necesitas la presencia de Dios para que te dé el empuje, para que te dé el impulso y tú puedas llegar a lugares donde en tus propias fuerzas no puedes llegar. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y acá viene la pregunta, ¿qué debo hacer para que la presencia de Dios esté en mi vida? Porque necesitas la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios? Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Pero ¿qué debo hacer para que la presencia de Dios esté en mi vida? Te quiero llevar a la palabra. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente. Amén, ¿lo tenemos? Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 7. Amén. Vamos a leer la palabra. Dice lo siguiente:
ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos. Me encanta esta parte, y yo en ellos. Yo te hice la pregunta, ¿qué debes hacer para que la presencia de Dios permanezca en ti? Lo primero que tienes que hacer es que tú permanezcas en Él. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Si esa rama permanece agarrado del tronco de la vid, entonces tú podrás dar fruto. Y algo importante que dice, si ustedes son las ramas y los que permanecen en mí y yo en ellos, produciré ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y en el 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y será concedido. Amén. Yo quiero empezar con impulso. Primer requisito que tienes que tener, asegúrate de que la presencia de Dios esté contigo. ¿Y qué debo hacer para que la presencia de Dios esté conmigo? Yo debo permanecer en Cristo. Y si yo permanezco en Él, entonces Él va a permanecer en mí. ¿Y qué debo hacer para que yo pueda permanecer en Él? Aquí está la respuesta. Tienes que obedecer su palabra. Tienes que leer la palabra y obedecerla. Entonces permanecerás en Él. Y cuando tú permaneces en Él, vas a ser como esa rama de la vid que da mucho fruto. Incluso el mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, entendió primero que tenía que tener una relación con el Padre. Por eso, después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó a un desierto para que tenga comunión, tenga intimidad con el Padre. Y luego que tuvo intimidad con el Padre, inició su ministerio haciendo milagros, haciendo ver a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, haciendo hablar a los mudos, incluso hasta liberó demonios. Entonces Jesús también empezó su ministerio con impulso. Es decir, empezó su ministerio con la relación con Dios. Por eso quiero que este año todo Casa Luz, para lograr la meta y todo aquel que anhele el crecimiento de esta casa, debemos asegurarnos de estar con la presencia de Dios. Debemos incrementar nuestra relación con Dios todos los días. Incrementa tu relación con Dios todos los días. No solamente el domingo que tú vienes acá va a ser suficiente. También lo es necesario que todos los días te relaciones con el Señor y todos los días leas la palabra. Tal vez digas, no tengo tiempo. Mira, cuando uno quiere, el Señor te va a dar la sabiduría cómo hacerlo. No puedo leer porque trabajo todo el día en algo físico. Ponte audífonos y tienes la Biblia hablada. Amén. Tienes los audiolibros. En la hora y media que vas desde tu casa hasta el trabajo, escucha la audiobiblia. Necesitas escuchar la palabra. Incrementa tu tiempo de oración. Dile al que está a tu costado, incrementa tu tiempo de oración. Tu relación con Dios tiene que ser a diario. Y si tú incrementas un día 5 minutos, otro día 10 minutos, otro día media hora, hasta que llegas a 1 hora, entonces vas a ir de menos a más. Estás empezando de abajo y terminas arriba. Amén. Tienes que empezar con impulso. Y el impulso lo logras con la presencia de Dios en tu vida. Amén. Ponte de pie.